Esperando al invitado de hoy. Está con nosotros el parlamentario del Grupo Socialista en la Cámara Autonómica, Marcos Hernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Muchas Buenos gracias días. por Buenos estar días. con nosotros, que estábamos aquí departiendo, como no puede ser de otra manera, de asuntos europeos. Pero yo me vengo un poco más cerca porque ustedes daban ayer la rueda de prensa que anunciaban el pasado viernes en referencia al Hospital Insular. Y bueno, hablan de cierre. El propio gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, Pablo Guía, estaba en estos micrófonos, también ha dado explicaciones a la tele, a todos los medios de comunicación. Yo quiero saber exactamente qué es lo que ustedes denuncian. Bueno, pues lo que denunciamos es lo que nos trasladan desde hace algún tiempo los propios trabajadores y profesionales del propio hospital insular, y es digamos, los indicios, los indicadores que apuntan a un desmantelamiento progresivo del hospital insular tal como conocemos como centro geriátrico. Pero a eso se nos une, pues lógicamente, pues algunas dudas más después de escuchar a la señora Monzón, consejera del área de Sanidad del Gobierno de Canarias, hace tan solo unas semanas en el Pleno, diciendo o no asegurando la continuidad del servicio del hospital insular y generando más dudas. Como sabemos que hay ciertas intenciones, efectivamente, de que eso sea así, de ir desmantelando el servicio geriátrico tal como lo conocemos, pues lo que hemos hecho ha sido poner en aviso, sin generar ningún tipo de alarma, sino asegurando y garantizando que un servicio tan importante, referente en el conjunto de Canarias y también de España, un centro que además aporta formación tanto a los MIR como a los EIR, tanto a médicos como enfermeros internos residentes, que tiene una valoración tremenda por parte de la ciudadanía de Lanzarote, no se puede poner en jaque ni en cuestión su idoneidad como servicio geriátrico. Otra cosa bien diferente es que, lógicamente, necesite de reformas que, lógicamente, estamos convencidos de que debe ser así, que hacer algún tipo de remozamiento, mejorar la infraestructura, eliminar barreras arquitectónicas, todo lo que se quiera, pero lógicamente todo eso con un plan para que esos usuarios, si un momento determinado se traslada, tengan la certeza de volver de nuevo al hospital geriátrico del hospital insular. Compañeros, están con nosotros Pedro Martín, Valentín Avillanet. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Yo tengo una duda. ¿Ustedes creen que, bueno, cuando se recesione, si es que se recesiona, ¿no? El famoso llamado o esa parte del hospital universitario José Molina Oroza u Hospital General José Molina Oroza, el famoso hospitalito, ¿qué problema ven ustedes en que se trasladen para allí en unas instalaciones, por cierto, impulsadas en este caso en época del Partido Socialista y que en principio tendrían que ser modélicas? Otra cosa es lo que nos encontremos ahora, pero ¿qué diferencia habría? Porque los profesionales al fin y al cabo son del Servicio Canario de Salud e irían todos allí a prestar la misma atención. Es que yo no entiendo cuál es el problema. Bueno, el problema se llama que el edificio de tarea emergente se hace en un momento concreto de una crisis sanitaria sin precedentes, se hace para dar respuesta en sucesivas olas futuras, pensando en que la situación podía agravarse. Afortunadamente se fue controlando poco a poco en el conjunto del planeta, pero tiene una serie, de requisitos y criterios arquitectónicos pensados en eso, precisamente en eso. Es una zona muy modular que se puede adaptar, efectivamente, pero lo que el hospital insular ofrece, eso no ofrece ninguna otra instalación, desde que un servicio, cualquiera que sea, pero en este caso estamos hablando del servicio geriátrico, tal como lo conocemos el hospital insular, con unos profesionales de toda la vida implicados, con un contexto, de ubicación diferente, cercano al mar, donde reúne. Lo que quiero decir con esto es que una vez que lo integramos dentro de una estructura mastodóntica como son los hospitales generales, automáticamente la calidad asistencial tenga por seguro que va a disminuir. La atención no va a ser la misma, los profesionales son los mismos los que lo dicen, es decir, esto así no puede ser. Segundo, pero luego hay cuestiones, digamos, desde el punto de vista técnico, cómo incorporamos al personal laboral junto con el personal estatutario que presta los servicios en el Hospital General Molina Oroza, cómo se va a hacer todo eso, el personal de cocina, que tenemos cocina propia en el Hospital Insular, cómo se traslada al Molino Oroza cuando en el Molino Oroza lo que hay es una concesión administrativa y por tanto está externalizado el servicio de cocina. Es decir, hay una serie de elementos que yo creo que indican por sí mismos
que no es aconsejable. Dicho eso, recuerdan ustedes, ahora en el año 25 cumplimos 6 años de la integración del Hospital Insular dentro del Servicio Canario de Salud. Una lucha que iniciamos muchos en su momento y que se concreta en el año 19, después de muchas reuniones, de muchas tensiones a la hora de otorgar esa integración, porque pensamos que el Hospital Insular, y así lo decían todas las fuerzas políticas, era el referente de Canarias. ¿Por qué va a dejar de serlo ahora? ¿Qué otras intenciones hay detrás? ¿Se está pensando en los usuarios? Porque después de escuchar al gerente decir que esto es una decisión política, digo, no puede ser una decisión política, tendrá que ser una decisión sanitaria, porque estamos hablando de personas pero si en el ha ámbito dicho, sanitario. yo eso de político, perdóneme, es que no lo he escuchado. Lo que he escuchado es que hay informes de daños estructurales desde 2019, por cierto, fecha desde la cual no se ha hecho nada por reformar ese edificio en el que ustedes coinciden que necesita una reforma. A mí hay un dato especialmente preocupante que me mencionaba el gerente con el que yo me quedaba ayer. Me mencionaba muchos, pero por ejemplificarlo me decía, ustedes saben que hay una habitación, un habitáculo en el que conviven 10 mujeres dentro de ese edificio principal, que es lo único que se tocaría y se trasladaría transitoriamente. Insistía en eso, decía transitoriamente. También me llama la atención, es que yo no sé si ustedes, más allá de indicios o de sospechas, tienen algo en firme ante lo que puedan decir, se va a cerrar este hospital. Mira, primero, yo no me invento los términos. El término de presiones políticas o de decisiones políticas lo dijo delante de los trabajadores, la Junta de Personal de los Trabajadores, que nos trasladan eso. Por tanto, sobre esa base doy también esa idea. Nosotros, la última reforma se hizo, creo que fue la época de Enrique Pérez Parrilla, en paz descanse, y don Florencio Suárez, en paz descanse. Se hicieron las últimas reformas del hospital. El Hospital Insular necesita reformas, claro que necesita reformas, las necesita y bien. Necesita bien porque necesitamos un hospital insular. Claro, no se va a hacer con los pacientes dentro, coincidirá conmigo, ¿no? Por supuesto que no. Pero lo que no te aseguran, y eso es lo que nosotros empezamos a entender que no va a ser así, porque si alguien quiere que se va a hacer una obra, en este caso de mejora del Hospital Insular, habrá que tener un proyecto, habrá que tener un presupuesto. Nosotros tenemos los presupuestos en nuestro poder. No hay un solo céntimo de euro destinado a ese fin. Por tanto, no nos pueden engañar diciendo que se va a empezar las obras. Las obras solo se hacen cuando están contempladas en los presupuestos. Eso es así. De forma que lo que pudiese parecer inicialmente una cuestión temporal, podía convertirse en una cuestión definitiva y no transitoria. Y ese es el miedo, porque de verdad, créame, que le puedo preguntar a cualquier ciudadano de Lanzarote porque todos al final hemos tenido algún familiar en aquel hospital y las atenciones, la especialización, eso de alguna manera eso podía perderse con toda seguridad. Así que lo que yo pediría del gerente es que simplemente nos presente una hoja de ruta con un presupuesto, con un proyecto que sea viable, que se pueda discutir técnicamente desde el punto de vista sanitario y posteriormente decir, digamos, la temporalidad, la fecha, es decir, qué tipo de usuario se va a trasladar mientras se inician las obras, si se va a trasladar todos los usuarios, solo una parte. Cuando tengamos todo eso, habrá certeza. Mientras tanto, si lo que está planteando es una decisión política, pues cada vez pues nos resulta más extraño todo este tipo de cosas. Yo podría pensar lo que hay detrás y creo saber lo que hay detrás, pero bueno, hasta que no tenga... ¿Y qué es lo que puede haber detrás para entender nosotros por dónde van los tiros? Bueno, pues yo creo que detrás pues son decisiones que ni siquiera nacen de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, sino que son presiones del propio Cabildo Insular, de los actuales gobernantes del Cabildo Insular de Lanzarote, que no han dicho ni esta boca es mía. ¿Y qué ganan? Están muy callados. ¿Qué ganaría alguien con...? ¿Qué ganan? Bueno, pues no lo sé lo que ganarían, pues seguramente en publicidad y en propaganda, porque una vez que ese centro esté desalojado, posiblemente querrán destinarlo a otro fin, porque viendo cómo pasa el tiempo y no invertido en otro tipo de infraestructura, pues dirán que eso se va a convertir en infraestructura sociosanitaria, como algunos han dicho en algún momento, y encontrarse con una infraestructura ya realizada. Pero eso lo único que vendría a significar es que no veo capacidad ninguna para gastar los recursos públicos donde hay que gastarlo, porque en cambio se está gastando en otros asuntos, si queremos entramos en ello, pero no se está priorizando el gasto público y el déficit que tenemos en centros sanitarios, espero que no se esté pensando en cubrirlo, como decimos nosotros, dividiendo un santo para vestir otro, porque si lo que queremos es tener un centro sanitario para
incorporar peor asistencia sanitaria a la unidad geriátrica del Hospital Insular de Lanzarote, de luego va a tener mucha parte de la población en contra. Valentín. Sí, Marcos, buenos días. O sea, yo lo que Muy buenos entiendo días, es sí. que entonces ustedes lo que están denunciando es una especie de futurible, quiero decir. Ustedes tienen la mosca detrás de la oreja porque piensan que esto va a terminar con el cierre, ¿no? Eso, la conclusión a la que saco. Pero si nos llevamos por lo que nos están diciendo las autoridades que están ahora sanitarias, es que no es un cierre, sino es un, digamos, un traslado de los pacientes que son 50 y pico los que están hospitalizados, se quedan otros 50 creo que de residencia de día, se van los trabajadores asignados a esa planta de hospitalización del Hospital Insular, se van al hospitalito y van a tener un servicio. Oye, lo de la cocina, pues oye, si no tienen la cocina de un lado, tendrán la cocina de otra, quiero decir, a los pacientes no se les va a dejar desasistido, con lo cual incluso creo que ustedes están a favor de todo eso, es decir, si hay un periodo transitorio para ver qué se hace con el Hospital Insular, si se reforma, que es lo que nos han dicho inicialmente, ¿ustedes están de acuerdo en que se haga ese traslado al hospitalito, se mantenga el servicio y tal, hasta ahí bien? Lo que pasa es que ustedes lo que tienen es la mosca detrás de la oreja de que esto termine en un cierre. A mí lo que me sorprende de eso, que es el único argumento que veo en las quejas del Partido Socialista y de Nueva Canaria, es que tengan la mosca detrás de la oreja de que esto termine en un cierre, es que tampoco veo que el sector sindical o la representación sindical, comités de empresa, recordemos que son trabajadores del Servicio Canario de Salud, no puede ser laboral, otro puede ser funcionario, lo que sea, pero son trabajadores del Servicio Canario de Salud, tienen su comité de empresa y pueden denunciar que es que están asistiendo a lo que va a ser, digamos, el cierre, ¿no? Pero tampoco eso lo han dicho. En cambio, ustedes sí que han salido rápidamente a criticar una cosa que es un futurible. Bueno, han hablado de cierre inminente. Bueno, futurible es no tanto futurible, es que yo creo que las cosas, todo proyecto tiene se inicia con un expediente. Si yo intento plantear una propuesta de estas características, lo menos que necesito será tener un proyecto, tener una temporalidad, tener una certeza, tener un presupuesto. ¿Cómo podemos estar hablando de mejoras del Hospital Insular si no hay un solo céntimo de euro? ¿Ustedes han visto el presupuesto de Gobierno Canaria para Lanzarote? Bueno, una burla grotesca. Se aprueba hoy y como Marco se aprobó y como tú sabes también hay muchísimas partidas de las que se llaman innominadas, etcétera, que de ahí puede salir también digamos presupuesto para una posible reforma del hospital en un momento determinado. Ya te adelanto que casi imposible que esto sea así, porque están las partidas muy concretadas, no esas partidas nominadas que antes tantos hablamos, ya eso ya no es tal como lo conocíamos, de forma que, pero es que primero es que no hay proyecto. ¿Por qué estamos hablando de traslado si no tenemos idea todavía de lo que queremos hacer en otro lado? Hagamos las cosas del principio bien, planteemos las cosas con una propuesta seria, e insisto, por supuesto que necesitamos mejorar el Hospital Insular, por supuesto que necesita obras de mantenimiento, de acceso, de eliminación de barreras, todo eso se precisa. Es verdad, una estructura del año, creo que recordar que el año 44, bueno, cumplimos 75 años ahora, es decir, claro que necesita de esa mejora, pero desde luego este proceder no es el proceder adecuado por parte de la administración pública, porque tiene tiene una serie de hitos que ir cumpliendo y no se ha cumplido ninguno, se ha empezado la casa por el tejado y eso ha generado más incertidumbre. Antes de terminar, a mí sí me gustaría plantear algo, saliéndome un poco de este debate, ¿vale? Voy a plantear algo que pienso desde mi ignorancia y de repente pues ustedes me corrigen, ¿vale? Pero y quiero saber lo que usted piensa, Marcos. Vamos a ver, el Hospital Insular no es un geriátrico. Está funcionando de eso, pero no lo es. Entonces, no fue creado para ellos, lo que quiero decir. Ustedes una unidad geriátrica, una unidad geriátrica completa. Cuando digo completa es con todas las especialidades. Eso solo ocurre en 39 casos en toda España. Sí, pero me explico a lo que quiero ir, a que las necesidades geriátricas, y vamos a más porque la población cada vez está más envejecida y demás, cuando se creó ese hospital, esa infraestructura, no se creó pensando en que fuera un geriátrico. Por eso lo digo, no por los profesionales ni por las especialidades, sino... Claro, pero a donde quiero llegar yo es, ¿usted cree que lo apropiado sería reformar ese hospital, esa infraestructura, arreglarla, darle todo lo que necesite, o incluso hacer un geriátrico con vistas a futuro en otro lugar, en otra parte? Bueno, esas alternativas podrían plantearse. Es verdad que la ubicación
del actual hospital es ideal por las circunstancias, por el lugar donde está ubicado, la comodidad también para los propios usuarios, es cerca de la bahía, en fin, hay una serie de elementos intangibles que también son muy importantes para el usuario. Si se plantea otra alternativa, pero todo eso, repito, todo eso tiene que tener su proyecto, tiene que tener su eficacia financiera, y hasta ahora no hay absolutamente nada de eso. Compañeros, ¿algo más? Hombre, Sí, yo creo, es que yo no estoy tan de acuerdo, Marco, contigo en que sea la ubicación adecuada. Hombre, es la ubicación adecuada si las personas que en este caso son pacientes en el geriátrico o en la residencia, residentes, que quieran darse una vuelta por Arrecife. Única y exclusivamente darse una vuelta por el charco, ir a Navilán, ir a echarse una tapa en el charco o pasear por allí. Por lo demás, en el centro de una capital, en el centro de una ciudad, no es la mejor ubicación, ni para un geriátrico, ni para ninguna infraestructura sanitaria de envergadura, creo, desde mi punto de vista. Bueno, ahora, desde mi punto de vista, ahora hasta la idea de tenerlo en un edificio de esferas emergentes donde lo único que tiene delante es una parada de taxi. Imagínense esa situación. No, enfrente, ¿sabes lo que tiene? Eso es lo mejor. ¿Sabes lo que tiene, Marco, desde mi punto de vista? Un servicio de urgencia, que a lo mejor es lo más que se requiere cuando uno está en avanzada edad. A lo mejor es lo que tiene. Porque sabe que en ese centro, sabe que en muchas ocasiones, y cuando ves que se van, porque a mí me ha pasado con mi familia, que algunos de ellos han fallecido allí, incluso en ese hospital, y yo el que les hablan así, igual que muchos aquí en Lanzarote, cuando no era geriátrico, sino en este caso era el materno, ¿no? Podría ser materno, ¿no? Cuando estaba todos juntos allí, pues no teníamos nada más. Pero sabes que cuando se va empeorando, agravándola, desgraciadamente, y se puede coger a tiempo, siempre se les traslada al hospital general, siempre. Y a lo mejor ahí se podrían salvar vidas. Que es verdad que el edificio es lo más feo del mundo y que no tiene zonas de esparcimiento. Pues habrá que preguntarle a quien lo diseñó, digo yo. Ya le puedo decir que el equipo profesional de la unidad geriátrica del Hospital Insular es un equipo profesional magnífico. Yo le invito, bueno, el doctor Guzmán hace un año que ya dejó de ser director, ya se jubiló, pero sí que me gustaría, tiene por algunos escritos, algunos artículos en prensa, donde hace un recorrido de todo el esfuerzo que se ha hecho con este hospital para que todas las administraciones se implicasen, y sería una pena que llegado este momento desapareciese. Eso es lo que a mí de luego me preocupa, y creo que no podemos prescindir de una estructura sanitaria de estas características. De verdad, somos referentes en España. En cualquier momento, cuando hay cualquier conferencia, cualquier jornada, Lanzarote siempre es referente en geriatría. No podemos perder eso, no podemos difuminarnos dentro de la estructura hospitalaria, que todos sabemos lo que conlleva posteriormente. A eso me refiero. Yo creo que los ciudadanos de Lanzarote deberían luchar para que esa calidad asistencial no desaparezca bajo ningún concepto. Pues, estimado, ya que te lleva bien, yo también conozco muy bien al doctor Guzmán, es más, estuve trabajando al lado de él. Lo que sí tiene es un proyecto, cuando él era director gerente de ese hospital, para sacar el hospital fuera, que había una especie de permuta, en época creo que precisamente del ya desaparecido Enrique Pérez Parrilla, donde se iba a llevar un acuerdo con una serie de constructoras que ellas se encargaran de todo y se le daba esa pieza de suelo. ¿Eso sí era idea del doctor Guzmán o era lo que impulsaba él? Bueno. Y lo tiene diseñado, visto por estos dos ojitos que tengo arriba de la nariz. Hubo un proyecto que además fue diseñado por el arquitecto que ganó finalmente el doctor Negrín. La arquitectura del hospital doctor Negrín es ese mismo arquitecto, ese mismo equipo de técnicos y arquitectos, fue el que presentó una propuesta que bueno, que es verdad que en algunas había algunas taras, en el sentido de que igual alguna propuesta no era del todo viable, pero bueno, como cualquier proyecto, todo podría ser adaptable. Estamos hablando desde, creo que recordar que año 2000 poco. En todo caso, proyectos, intentos han habido. En este caso era el proyecto hacía referencia a las mejoras de la propia infraestructura, no de hacerlo fuera, pero por supuesto no, si era, oye, Marco, era hacerlo fuera. Era hacerlo fuera de esa parcela, porque desde el punto de vista de la logística y de la operatividad, era hacerlo fuera. Si hiciera hacerlo fuera. No, pero el proyecto bueno, yo digo el que tenía el doctor Guzmán en un cuaderno grande que tenía aquí, que se lo enseñaba a todo el mundo. Yo al que hablo de uno de mejoras de la infraestructura hospitalaria existente. Claro.
no el de fuera. El de fuera no tengo constancia de ese proyecto. Bueno, si hablamos de sanidad, usted sabe que podemos estar aquí toda la mañana, tirarnos y seguir, seguir. Ya. Pero en cualquier caso, le agradezco enormemente que haya entrado con nosotros a explicarnos, bueno, pues esos motivos, esa preocupación que recogemos aquí respecto al Hospital Insular. Y por supuesto seguiremos indagando sobre este asunto. Marcos Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Muchísimas gracias, buen día. Saludos. Muy buenos días a todos. Adiós. Gracias. Bueno, pues este tema que seguramente dé para más, compañeros. No sé si algo que añadir brevemente.